Bon dia. Què has fet? Bon dia, bon any. Vale. Bon dia i bon any. Bon dia i bon any, companyes. Un altre cop estem aquí disposats a defensar els nostres drets. A veure, la primera cosa que jo us demanaria, aprofitant les marques grogues en el terra, que cadascú es posi amb una marca groga. És una forma com una altra qualsevol de garantir que estem respectant les distàncies de seguretat. Vale? Bueno, aquesta és la primera trobada de l'any. I sí, és veritat, som menys gent. Bueno, i què? És el mínim que podia esperar-se després de tot d'un cap de setmana que ha estat terrorífic, d'unes notícies sobre la pandèmia que han estat pitjors encara i que fa un fred d'un parell de nassos. Perquè ens hem d'enganyar, vull dir, tots anem molt ben abrigadets. Per tant, el més lògic i natural... que aixequi la veu. Vale. El més lògic i natural és que siguem 4 gats, i no són 4 gats, o sigui, que podem estar contents. Vale, aquesta és la primera. La segona, em toca presentar l'acte. Avui, aquest acte girarà sobre 2 punts principals. Una, els salaris i la dona, i l'altre, el Pacte de Toledo, i també, indirectament, la dona. Perquè, senyores, encara que la proporció sigui francament baixa, que és una cosa que sempre trobo a faltar, que no siguem més dones aquí a la reunió, la veritat és que les dones són les grans perjudicades de la situació econòmica. Cadascú mira la realitat segons li va. Jo reconec que en aquest sentit soc afortunada, entre cometes. No se me... que no se me oye. Lo siento. Vuelvo a decir que el acto va a girar sobre 2 puntos. Salarios y mujer, el primero, que lo va a presentar Jesús Castillo, y el segundo, los pactos de Toledo, que los presentará Eduardo. Vuelvo a decir, somos pocas, hay pocas mujeres. Entonces es un problema, porque realmente la mujer es la gran perjudicada en la situación económica actual. Primero, porque excepto campos muy concretos, como puede ser el tema del funcionariado, es bastante, todavía y por desgracia es bastante normal que en el mismo trabajo, con las mismas funciones, una mujer cobre menos que su compañero varón. El trabajador que tiene justo en la mesa de al lado, o delante, en la cadena, o donde sea, excepto en el funcionariado, y habría que estudiarlo con mucha atención, la mujer cobra menos por el mismo trabajo. Y eso luego tiene su traducción en nuestras pensiones. Y es así. Entonces, por eso la mujer siempre, normalmente, tiene una pensión más baja. Ser mujer, el otro día lo estábamos discutiendo con los compañeros, ¿no? Pero ser mujer es una característica más en cualquiera de las situaciones. Le añade otro carácter. Es un poco como, puedes hablar del Pacto de Toledo y acabaremos, y tenemos que hablar de las mujeres y el pacto. Salarios, mujer y pacto. Sanidad, mujer y sanidad. Mujer y, porque de hecho, el hecho de ser mujer es algo que aplica una característica especial a cualquier tema que estemos trabajando. Por eso hace falta que aquí haya más. Bueno, y para no hacerme más larga, que ya estoy siendo bastante larga para ser la que presentaba el acto, os pediría una cosa. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, sabe que aquí faltan gente, que otras veces han venido, pero que hoy, por el motivo que sea, no han podido venir. Entonces, yo os pediría, por favor,
coged hojas de información, pasadles la información que hoy se va a explicar aquí, llevadles las hojas y, por lo menos, si por el motivo que sea no pueden estar, que no se sientan que el movimiento las ha desconectado. No sé si me explico lo que quiero decir, pero de alguna manera es intentar mantener ese lazo entre nosotros mismos y entre el movimiento y las personas que por el motivo H que sea no hayan venido. Bueno, acabo mi tarea de presentación y le paso. Jesús, ¿dónde te has metido? Ah, no, vale, perdón. Ya me corrigen. Primero va Eduardo. Venga, Eduardo, y va a hablar del pacto de pensión. ¿Se me oye? Bueno, a ver, me controláis el tiempo, que no me pasen, porque si no siempre me paso. Lo primero, agradeceros a todos, a pesar de las circunstancias, que estéis aquí y que estéis en este número, puesto que realmente lo que vamos a explicar hoy es una cuestión muy grave, muy compleja y que nos afecta a nosotros, que estamos ahora cobrando la pensión, pero sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y esto es derivado de una cosa que ya hablábamos el otro día, de los pactos de Toledo, la resolución número 16. Cuando venía para acá pensando lo que tenía que decir, aparte de la hojita, se me vino a la cabeza la historia de un revolucionario italiano muerto en la cárcel bajo la férula del fascismo de Mussolini, Antonio Gramsci, el que decía que la verdad nos hace libres y la verdad es revolucionaria, siempre es revolucionaria, aunque tengamos que explicar cosas sumamente desagradables y que nos ponen a nosotros en grandes interrogantes. Estamos, como consecuencia de la resolución 16 del Pacto de Toledo, el señor José Luis Escrivá, ministro de Inclusión Social y de Seguridad Social, ha decidido, y tiene una prisa loca, tiene una enorme prisa en imponer los planes privados de empresa. Los planes privados de empresa. Lo ha dicho públicamente en unas jornadas. Lo ha dicho públicamente en unas jornadas que fomentó y financió una gran compañía de seguros. ¿Qué es lo que promueve el señor José Luis Escrivá? Por cierto, una nota biográfica. Este señor no es socialista, ni tiene ideología de izquierdas que se le reconozca. Es un señor que entró a trabajar en el Banco de Bilbao. Nos ha costado Dios y ayuda seguir su rastro biográfico, pero que es muy interesante. Entró en el Banco de Bilbao para asesorar sobre los fondos de pensiones y sobre todo sobre el fraude fiscal que se hacía en los fondos de pensiones. Cuando aprendió, fue contratado por el Banco de Bilbao, curiosamente, para asesorar a los fondos de inversión de cómo distraer dinero utilizando precisamente los fondos de pensiones y cómo obtener mayor rentabilidad. Como lo hizo muy bien en el Banco de Bilbao, lo cogió la Unión Europea y Bruselas y le ordenó que se pusiera como gobernador, como director de la AIREF, que es un organismo impuesto por la Unión Europea para controlar las cuentas del Estado español. Este es un recorrido. El otro personaje importante es Nadia Calviño. Tampoco es socialista, ni tiene ideología de izquierda que se le conozca. Esta señora fue funcionaria del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y la colocaron aquí de ministra exactamente la señora Merkel. Estos son los dos jinetes del apocalipsis de las pensiones. Y el señor Escrivá primero propuso el sistema, la mochila austríaca como fórmula. Eso provocó una gran reacción en su contra y ahora se ha inventado una copia
del modelo inglés y del modelo chileno, que es el modelo que ahora proponen, que son las ESPV. ESPV. Quedaros con la copla, quedaros con el nombre, porque va a salir en la prensa, en la radio. Son unos fondos de pensiones que son los que se quieren generalizar a nivel de todo el Estado. Son fondos de pensiones que existen en el País Vasco. ¿En qué consiste? En que obligatoriamente los trabajadores que están incluidos en la empresa, en ese convenio, están obligados a dar una parte de su salario, en torno al 4,05%, para crear un fondo de pensiones. La empresa da la misma cantidad. Pero ¿cuál es el problema? Ese fondo de pensiones se juega en bolsa. Hasta ahora, unos años atrás, había ido muy bien, pero ahora llevamos un montón de años que evidentemente da rentabilidades negativas. ¿Qué es lo que ha pasado este año? La principal SPV, que también oiréis hablar estos días, es una que se llama Geroa. Geroa tiene este nombre. Es la mutua que, digamos, se ocupa de recolectar el dinero. ¿Qué es lo que está haciendo esta empresa? Esta empresa coge el dinero de los trabajadores y las cotizaciones de las empresas, lo juega en bolsa y da, teóricamente, una rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que con la historia de la pandemia las rentabilidades se han hundido. Ahora la media de pérdida de este fondo está entre el 7 y el 12% a mediados del año pasado, porque ya no dan ni datos. Hemos buscado intensamente para ver los últimos datos de la evolución de esta mutua y ya ni los dan. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente, los trabajadores que han cotizado, algunos de ellos, muchos de ellos, más de 40 años, porque esto es muy antiguo, este fondo se inició con los pactos de Toledo en el 86, esta gente que ha dado este dinero ahora tiene un capital acumulado, 45.000 euros de media, los que más tienen, y resulta que se han quedado en el paro, muchos de ellos. Entonces dicen, hombre, tengo un capitalito ahí, pues para los años que me quedan tiro de ese capital y así puedo sobrevivir cuando se me acabe el paro, o cuando se me acabe el ERTE, o cuando se me acabe el ERTE. Respuesta de la empresa: tururú, tururú, lo que se da no se quita, Santa Rita Rita. Esta es la respuesta de la empresa. Esta es la respuesta de un fondo de pensiones de empresa. El mismo que el señor Escrivá de Balaguer, el señor José Luis Escrivá, Balaguer lo dejamos, José Luis Escrivá está imponiendo. Esta es la realidad. Segundo ejemplo. Me voy más lejos, me voy a otro continente, me voy a Chile. En Chile, el señor Pinochet aprovechó la coyuntura de la dictadura militar y se encargó los fondos de pensiones públicos e impuso un fondo de pensiones de empresa. También, ahí se llaman de otra forma. No voy a complicar con el nombre. Curiosamente, los militares y la policía chilena, que eran los perros guardianes de la dictadura, ellos sí que tienen un fondo de pensiones público, porque eso es rentable y siempre da dinero. Y están las pensiones cubiertas. Para el resto de la población inventaron un fondo de pensiones privado y además lo obligaron a meter en la Constitución. Ha costado casi 2 años de movilización, 18 muertos, miles de heridos y miles de detenidos, que este fondo, que esta Constitución de Pinochet cambiara para quitar este fondo de pensiones de empresa. Estos son los ejemplos de lo que hay ahora mismo, de lo que se mueve en el mundo. Y esto es lo que el señor José Luis Escrivá, la señora Nadia Calviño o el gobernador del Banco de España, este perro que siempre ladra a la luna, están imponiendo y quieren imponer. Y lo quieren imponer ya. Tienen mucha prisa. El otro día
porque nosotros hablamos con todo el mundo, hasta con el demonio, si es necesario. Hablábamos con una diputada desgraciadamente, de Podemos, aquí de Cataluña, y nos decía que no, que esto es muy largo, esto ya lo pasaré a Madrid, Madrid os llamarán para explicarlo el qué, esto no sé, no. Esto es la respuesta. Hemos tenido relación con otros partidos y a mí no se caen los partidos por decir que los de Esquerra nos recibieron bien, de otras partes, entre otras cuestiones, porque el tema de pensiones a ellos no les afecta mucho. Los de la CUP nos recibieron también muy bien, y otros partidos estamos esperando que nos den algún tipo de respuesta, que nos digan algo, Esto también es la realidad de lo que tenemos. Por tanto, el modelo que quieren imponer es el modelo de pensiones privadas de empresas. Este modelo será obligatorio, según ha dicho el señor Escrivá, para todos los trabajadores, pero no para las empresas. Los trabajadores deberemos entrar, o deberéis entrar, o deberán entrar. Las empresas no están obligadas. Y finalmente, ¿para qué sirve esto? Sirve para una cosa muy sencilla. Está en juego nada menos que 140.000 millones, que son lo que se mueven las pensiones en este país. Estos dineros que van a estos fondos de empresa son manejados por las grandes finanzas, por los grandes financieros. El Banco de Bilbao, el BlackRock, la Caixa, Banco de Santander y toda la red. Este dinero va a ellos. Va a salvar a la banca, nuevamente va a salvar a la banca. Y es paradójico una cosa, como la administración pública, que en Cataluña tenemos también fondos de pensiones para los trabajadores de la Generalitat, como la administración pública da dinero a los bancos, financia a los bancos con dinero público. Porque el dinero que daban a los trabajadores para que lo metieran obligatoriamente en un plan de pensiones en Cataluña, al final acababa en manos de la calle, que evidentemente nunca tienen suficiente. Y una última reflexión, última, de verdad. Es doloroso, y lo digo a nivel particular, es doloroso ver cómo nuestras reivindicaciones nuevamente son obviadas, son tapadas, son oscurecidas cuando la gente llega al poder y pisa moqueta. Y es doloroso porque nosotros todos somos gente de izquierda, todos hemos peleado durante muchísimos años por las pensiones y por las libertades de este país, por las libertades de España y por las libertades de Cataluña. Todos somos gente de izquierda, pero curiosamente, cuando alguno de nuestros representantes toca moqueta, se transmuta, cambia completamente, se olvida de aquello que decían y emprenden otra ruta, un camino que, por cierto, ya ha trillado la derecha, ya ha abierto la derecha. Esta es la última reflexión. Y la idea central, la que siempre tenemos que mantener, pase lo que pase, es nuestra consigna de siempre. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ara, el company Jesús Castillo us parlarà de dones i salari. Vinga, Jesús. Hablaré con este. Sí, ya está. ¿Se oye? ¿Sí? Oye, le voy a quitar la mascarilla porque si no, las gafas, la mascarilla, el papel. Yo soy de campo,
Venga, compañeros. Compañas y compañeros. Buen día. Hoy he cogido y he hecho mi intervención, la he pasado a un escrito, entre otras cosas porque me gustaría, y creo que es importante, que lo que aquí se diga hoy quede reflejado, porque es muy fuerte lo que está pasando en este país. Mucho se habla estos días de la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional de forma progresiva, hasta alcanzar la cifra mágica de 1.200 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, coincidir con el 60% del salario medio nacional, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Este objetivo está reflejado en los acuerdos de gobierno firmados por PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura, que se inició el pasado 5 de enero. El salario mínimo interprofesional se ha convertido en objetivo necesario en estos últimos tiempos y parece como si esta ley de protección o proteccionista creada por el gobierno de Franco en el año 1963 fuera la solución mesiánica a las pérdidas progresivas del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. El origen y objetivo de la creación de esta ley proteccionista estaba dirigido fundamentalmente a cubrir y proteger unos salarios justos, entre comillas, para los trabajadores del campo y los servicios domésticos, aquellos ramos de la producción que por sus peculiaridades no disponía de un convenio colectivo. De esta guisa, el dictador se jactaba de llevar a los trabajadores y trabajadoras bajo el manto del movimiento a obtener unos ingresos que le permitieran salir de la pobreza extrema, gracias, según él, a la magnanimidad del caudillo y a convertirse en ciudadanos de un país que alcanzaba las más grandes cuotas de progreso de la patria jamás antes haya alcanzado. Esas frases que se decían, ¿no? Esta patria va a llegar no sé dónde, ¿no? Bien. Esta situación no es menos cierto que tras el triunfo del golpe de Estado del 36, las clases trabajadoras y campesinas vivieron unos primeros 24 años sumidos en la más absoluta esclavitud. Y aquí hay gente que lo sabe eso. Todavía hay gente viva que eso lo sabe. En el terreno industrial y tras multitud de luchas, crímenes y encarcelamientos, se consiguieron algunas victorias, minsas, pero muy importantes para la época. Pero en los servicios domésticos y el campo se trabajaba por la comida y un techo donde dormir. Eso también lo sabéis. O sea, los terratenientes, señoritos, latifundistas y la burguesía pequeña, mediana y grande, por sus favores al régimen, que se tiraron en brazos del fascismo para salvar el culo, eran los grandes beneficiados de la dictadura. Esta ley sirvió para que los parias que vivían en la más absoluta miseria pudieran tener algo de dinero para comprar comida, alguna ropa y sobre todo soñar. Soñar. El primer salario mínimo interprofesional se estableció en 1.800 pesetas, algo así como 10,8 euros al mes. Decíamos que esto se aplicó en el año 63. Bien, solo para los mayores de 18 años. Los mayores de 14 se repartían unos 1.200 euros y los campesinos andaban allá por las 40, perdón, he dicho 1.200 euros, qué barbaridad, 1.200 pesetas. Y los campesinos allá por las 40 pesetas por jornada. Y os voy a poner un ejemplo. Entre el año 67 y 70 yo trabajaba en Industrias Veiga. Cobrábamos por semana 3.100 pesetas, unos 12.400 pesetas al mes. Os puedo asegurar que no era para tirar cohetes.
¿Hasta dónde se podía llegar con 3.600 pesetas al mes? Eso era el salario mínimo. Limosna. Esta pequeña introducción no es para hacer un desarrollo de cómo se ha ido comportando el salario mínimo a lo largo de los años. Esos datos son fácilmente comprobables a través del Instituto Nacional de Estadísticas o en cualquier otro medio a través de Internet. La idea es saber por qué. ¿Por qué existe esta ley? ¿Qué objetivos ha tenido a lo largo del tiempo y por qué ahora resulta ser tan importante? Justo cuando la reconversión, mecanización, informatización y tecnificación de la industria, los servicios bancarios, el campo, las eléctricas y las gasísticas, la sanidad y la educación, los servicios en general, optan por grandes cambios en los que la mano, el intelecto, la sensibilidad de los seres humanos empieza a ponerse en cuestión, desvalorizándose la interrelación sujeto-máquina-producto. Es importante saber también cómo ha afectado y está afectando a las pensiones actuales, pero sobre todo a las futuras. Y cómo no, hay que saber cómo está afectando a la clase trabajadora y especialmente a las mujeres. No podemos olvidarnos del objetivo fundamental de la potenciación hoy. Con tanto interés de esta ley, hasta donde es posible su aplicación, que otras leyes en vigor le afectan, y es muy importante en qué posición deja la negociación colectiva de los convenios, pilar fundamental de la historia de los avances en lo social y en lo económico de la clase trabajadora. Os voy a dar unos datos que se os va a helar la sangre y no por el frío. El director general en España de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Joaquín Nieto, asegura en su informe anual, en el año 2019, que los trabajadores pierden 3.200 euros anuales entre los años 2009 y 2017. O sea, 64.500 millones por año, o lo que es lo mismo, 580.000 millones de euros en ese periodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se hicieron los incrementos que había que hacer del IPC a los trabajadores que estaban trabajando. El peso de los salarios en el PIB perdió 5,4 puntos en este periodo. Consecuencia de no aplicar eso, el IPC, a los salarios. Esto ocurrió gracias a los artículos regresivos impuestos por el poder económico en las reformas laborales de Zapatero y posteriormente de Rajoy. ¿Decía expresamente eso el artículo? ¿Que no debían subir los salarios? No, los artículos esos no dicen que no hay que subir los salarios, dicen algo más gracioso. Esos artículos lo que te están diciendo es que aquellas empresas, los agentes sociales y el gobierno pactaron que aquellas empresas que no tuvieran unas condiciones económicas adecuadas, la forma en la que repercutía el PIB, la misma evolución técnica de la empresa, les podía permitir aplicar el salario que les conviniera, sin tener en cuenta los convenios colectivos. Y eso es lo que ha estado pasando desde el año 2009 hasta nuestros días. Bien, más datos, porque no quiero que os quedéis ahí con la gana de saber. Esos 580.000 euros que no han cobrado los trabajadores en salarios han supuesto 78.000 millones de euros a las arcas de la hacienda pública por no haber cobrado un IRPF de ese dinero. Esos 580.000 millones de euros que se han metido en el bolsillo los empresarios han supuesto unas pérdidas para la seguridad social de 173.000 millones de euros. Y eso también hay que decir. Entre los años 2009 y 2017. Bien, y no hablemos de otro factor importante también. En las empresas han obligado a los trabajadores a cobrar parte de su salario en negro, bajo la amenaza de echarlos de las empresas. Y esos cálculos dicen
que entre un 30 y un 40% del salario de un trabajador se ha estado cobrando en negro como consecuencia de la presión de los empresarios. Y eso también tenéis que saberlo. Y ahora aquí viene ya la guinda del pastel. Hay una entidad que se llama Eurofound, que es una entidad tripartita creada por gobiernos, sindicatos de los trabajadores y organizaciones empresariales. Eurofound, no os olvidéis. Y este Eurofound hizo un informe que lo recogió el diario El País el 4 de junio de 2019 y decía lo siguiente: el 60% de los trabajadores de la Unión Europea cobran menos del 90% del salario mínimo interprofesional. ¿Saben ustedes quiénes son estas personas? Mujeres. Mujeres. No hombres, no, mujeres. En el caso de España aún es más alto el porcentaje. Estamos hablando de un 62% de mujeres que están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, cuando las mujeres son el 47,8% de la fuerza laboral. Este documento reconoce y advierte que la subida del salario mínimo por sí sola no resuelve la brecha de género que existe en el mercado laboral. Estos datos demuestran dos cosas. En primer lugar, que la Europa de los ricos, exactamente igual que cualquier otro país de la Unión, está haciendo políticas dirigidas a eliminar el factor humano del proceso productivo en la sociedad. Y entonces aquí llega cuando tenemos que hablar muy seriamente de este asunto. El salario mínimo interprofesional, ¿hay que subirlo? Claro que hay que subirlo. ¿Por qué no hay que subirlo? Claro, ¿por qué? Porque hay empresas, porque hay trabajadores que no tienen convenios colectivos, porque hay trabajadores que están trabajando en empresas donde no se ha negociado jamás un convenio colectivo. Sobre todo para aquellas mujeres que trabajan en los servicios sociales, mujeres que trabajan en las casas privadas, esas mujeres no tienen convenios colectivos, no los hay, o los convenios colectivos que hay están pasteleados entre la empresa y algunos que ellos dicen que son los representantes sindicales. Y eso también hay que decir. Ahora bien, ¿de qué forma va a repercutir el que suba o no el salario mínimo interprofesional? Mirad, no nos engañemos. Hace poco, muy poquito, todos escuchemos o nos hemos enterado de unas declaraciones que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía con respecto a eso, a la congelación del salario mínimo interprofesional. Y ella decía a esa cadena de radio que no entendía cómo los empresarios y el mismo gobierno, refiriéndose a esa señora, Nadia Calviño, la ministra de Economía, no entendía cómo no querían, se negaban a que subiera el salario mínimo interprofesional cuando estábamos hablando de escasamente 30 céntimos diarios de aumento, según la propuesta. Bien, yo le voy a decir a la compañera Yolanda por qué no querían que se subiera el salario mínimo. ¿No quieren que se suba el salario mínimo? No, es la excusa que ellos tienen. Pretenden que el salario mínimo sea un caballo de batalla, cuando lo que realmente ocurre es que dentro de la reforma laboral hay una serie de artículos que benefician directamente a los empresarios, que les permite recortar los salarios, que les permite no pagar incluso, como no lo hacen, la seguridad social, la parte que les corresponde, ese 35,6%. Entonces, el salario mínimo interprofesional hay que dejarlo ahí, hay que intentar que eso vaya ahí, que nos vayamos moviendo con ese asunto, pero olvidándonos del hecho real. Y el hecho real es que nosotros tenemos que reivindicar desde estas plataformas, desde los movimientos de pensionistas y jubilados,
que eso empiece a solucionarse. Y es tan sencillo, señores, si queremos hacer leyes que beneficien al conjunto de la sociedad, si queremos hacer leyes que beneficien o que permitan que se acabe definitivamente con la brecha salarial, lo primero que hay que hacer es quitar aquellas otras leyes que impiden que efectivamente se produzca, que efectivamente esa gente pueda hacer lo que hace, que es recortar. Me explico. ¿Cómo vamos a pedir nosotros que hayan incrementos de las nóminas? ¿Qué? 2 minutos me quedan. ¿Cómo vamos a permitir nosotros? ¿Cómo van a permitir, cómo van a haber incrementos de salario, de las pensiones si los salarios cada vez se recortan más? Es imposible. Porque si no hay salarios adecuados, no hay cotizaciones adecuadas y por consiguiente es difícil hacerle frente a los gastos que suponen los 140.000 millones que se pagan en pensiones. Bien, pues para poder cambiar eso es necesario hacer que se eliminen esas reformas que les han permitido a los empresarios mantener esa situación. Por consiguiente, si nosotros lo que queremos es hacer leyes que acaben con la brecha de género, tenemos que hacer 2 cosas. Primero, lo primero que hay que hacer es denunciar que se acabe con esas reformas, tanto laborales como de pensiones, que están haciendo que merme cada vez más la capacidad y el poder adquisitivo tanto de los pensionistas como de los trabajadores. Y en segundo lugar, a partir de haber hecho posible que esas reformas se aparten, se quiten del medio, establecer las leyes que obliguen a través de inspecciones, a través de lo que sea, a que esos empresarios paguen lo que corresponde. Y a partir de ahí estaremos en condiciones de empezar a hacer leyes que acaben con la brecha que hay actualmente entre un salario de una mujer y un salario de un hombre. Y quiero acabar con una cosa que para mí es muy importante, que le he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Hace falta tener algún ministro o alguna ministra con la suficiente valentía como para hacer una ley que reconozca el trabajo de los cuidados que han hecho las mujeres a lo largo de los años. Este país no estaría donde está si no hubiera sido porque han habido mujeres que han estado cuidando hijos, han estado cuidando padres y han estado cuidando maridos, y algunos de ellos colaborando con su actitud, con esa derecha piojosa, y han estado haciendo un esfuerzo, haciendo eso, y además han estado trabajando. Y después, a la hora de trabajar, no se les reconoce todo ese tiempo que han estado haciendo eso, que no ha estado cotizando, y les quedan pensiones de 500, de 600 y de 400 euros. Pues bien, necesitamos una ministra o un ministro valiente que sea capaz de hacer una ley que eso lo ponga en cuestión, que haya una ley que permita que se reconozca esa labor que han hecho esas mujeres durante decenas de años para hacer posible que los maridos trabajaran y que todo funcionara en este país. Y es importante que haya una ministra que sea valiente y que haga eso, pero solamente lo podrá hacer si esas leyes que impiden que eso se haga se derogan. Si las reformas laborales y las reformas de las pensiones se derogan. Compañeros, nada más. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Vale, a veure, ara el Manuel s'encarregarà de passar el micro si algú vol fer una pregunta, si algú vol fer algun comentari. Ara bé, també ho diem així de clar, tenint en compte el temps, per favor, sigueu concisos, tenim temps limitat, 2 minuts, per favor, no passeu d'aquest temps, vale? Vinga, gràcies.
¿Se oye? Buenos días, compañeras y compañeros. Me parece que en estos días, con la ola de frío que estamos padeciendo, como de costumbre, las compañías eléctricas aprovechan para subir la electricidad. Y esto nos afecta a todos. Creo que puede llegar un momento que debamos decir que la electricidad tiene que ser pública, tiene que ser estatal. Tenemos que empezar a romper con esto de que el gran capital se vaya aprovechando siempre de nuestras cosas. A partir de este momento pienso que debemos incluirlo también en nuestras reivindicaciones particulares, que todo lo esencial tiene que pasar a ser público en vez de privado. Y ahora paso el micro a cualquiera que quiera dar una opinión, pero sí pediría que no se alargaran más de 2 o 3 minutos por el hecho de que tenemos un tiempo bastante limitado. Paso, a ver. Hola, bon dia a totes. Volia plantejar 2 qüestions molt concretes. La primera, us vull informar que el dimecres 13 a un quart de 10 es convoca roda de premsa i estarem als jutjats per donar suport a un judici que hi haurà per enfrontar 2 famílies monomarentals pel tema d'obtenir una vivenda digna a la nostra ciutat. El tema, no explicaré el tema, això ja sortirà a premsa, ha sortit al Malarrassa, per tot un sèrie de procediments a nivells administratius i tal, s'ha arribat a la qüestió de que 2 famílies, dones amb criatures, no tenen vivenda, o tenen vivenda una, l'altra no, però que la situació es porta a enfrontament amb aquestes 2 famílies monomarentals. Llavors, el que fem en concret és una crida a la gent que pugueu estar en les mesures de seguretat, a les distàncies i tal, a la roda de premsa que es farà per explicar-ho des d'Espai Drets i del Consell d'Entitats Ciutadanes, que som les entitats que, junt amb el Casal de la Dona i altres entitats que donem suport, i serem allà. Això una. I després seré molt breu. Jo crec que la intervenció del tema de salari i dones, jo penso que hauria d'estar com més concret. Ho dic una mica per diguéssim, anar una mica en el sentit que a nivell de govern, precisament la ministra d'Igualtat ha situat ja fa temps el tema d'un sistema públic d'estatal de cures, de cuidados, on s'aborda molts d'aquests aspectes des del tema de la contractació, d'obligar la contractació de dones a segons quins llocs de treball, a facilitar la conciliació real de la vida familiar i laboral. Hi ha moltes mesures, m'allargaria, però dic una mica que moltes vegades val la pena consultar entitats feministes de la ciutat que podíem donar suport també, moltes vegades ens ho heu demanat, que expliquéssim i tant. Nosaltres, per la mateixa via que tenim, que encara no ha hagut una redistribució de les feines del treball, una divisió sexual del treball, seria una manera de trencar també aquests models, resulta que nosaltres no podem estar a tot arreu, perquè fem moltes cures, molta feina de cuidados. Per tant, ho dic una mica perquè, moltes vegades ens han convidat a anar el dimarts que teniu la reunió, ho dic públicament, però nosaltres no arribem a tot perquè tenim altres feines que moltes vegades estem soles. Vale, moltes gràcies. ¿Algún compañero quiere dar una opinión más? ¿Hay un compañero que quiere dar una opinión? Era saber com és possible que estem tota la vida pagant a l'IRPF i quan arribem a la jubilació continuem pagant a l'IRPF. Gracias, compañero. Bueno, esa es otra de las... Otra de las reivindicaciones que tenemos que apretar para que de nuestro dinero, que ya hemos pagado un IRPF, no nos lo van a quitar. ¿Algún compañero quiere dar una opinión más? ¿Alguien por aquí? Bueno, si no hay ningún compañero más, pasamos a la siguiente. Per tancar aquest acte parlarà el company Plácido. Gràcies per venir. Hola, bon dia, companys i companyes. Fa molt fred i realment esteu cansats d'estar aquí. Gràcies per ser-hi, encara que siguem pocs,
com diu aquell, sou collonuts. Mireu, avui recordem una cosa, fa 3 anys, el dia 15 de gener de fa 3 anys enrere, de forma espontània ens hem trobat aquí amb una convocatòria que no sabem qui la va fer per via WhatsApp per protestar per aquest miserable augment del 0,25 de les pensions que es venia aplicant pel govern del PP any darrere any des de l'any 2013. Bé, volia parlar que si no fos per aquestes sortides que hem fet durant aquests 3 anys, potser encara estaríem igual. S'han aconseguit alguns logros i per això hem de donar i de ser optimistes. Aquests logros que encara falten per aconseguir, que són i estan dintre dels nostres principis reivindicatius, i li dic amb el company que ha parlat de l'IRPF, que sí que és cert que també el tenim dintre dels nostres principis reivindicatius, el demanar l'exenció de l'IRPF amb les pensions, cosa que donaria per molt de parlar. Però que també hem aconseguit una cosa fixa de moment i hem de continuar, aquesta pujada de l'IPC. I una cosa que no se'n parla, i també ho teníem en els nostres principis reivindicatius, que era mantenir el subsidi pels majors de 52 anys que estaven a l'atur, que ho va treure el govern del PP i s'ha tornat a aconseguir i avui és una nova prestació que està a l'abast dels treballadors més necessitats. Podia parlar també de moltes coses, de la presa del Capitoli, ja ho sabeu què ha passat a Washington, la capital dels Estats Units. La ultradreta s'ha fet notar, ha torontollat la democràcia d'aquell país. I per què? Perquè hi ha un president, precisament el propi president, que ha sigut vençut a les urnes i és el que ha alentat aquest moviment. Això és molt perillós. Podria parlar de moltes coses, però no parlaré de res més que d'un escrit que ha fet un company membre de l'MPD, un company de la coordinadora i del que faig meu tot el contingut sense variar ni una coma. Aquest company ens ha fet un escrit que diu: suma y sigue. Después del paréntesis navideño, volvemos a lo que ha de ser nuestra obligación en pos de la defensa de nuestras reivindicaciones, que por encima de todo son y serán nuestro santo y seña, como referencia a la lucha por los servicios públicos de ayer, de hoy y de mañana. Esta nueva etapa, que coincide con nuestro 3er aniversario en las calles y plazas de Tarrasa, ha de ser, y así lo esperamos, la culminación de 3 años de lucha a escala nacional, en la que se den los resultados de la labor reivindicativa de esas y esos miles de personas que a lo largo de tantos meses veamos culminadas las reivindicaciones sociales y económicas por las que se está llevando a cabo nuestra lucha. Nos incorporamos a las calles en un momento difícil, no solo por la pandemia, también por la situación política que se vive a nivel mundial. Estamos viviendo el retroceso de las libertades colectivas e individuales a todos los niveles, desde los derechos laborales, de igualdad entre géneros, derecho a la vivienda, pensiones dignas, sanidad pública de calidad, imposición de los poderes económicos a favor de las grandes multinacionales y los lobbies que manejan a gobiernos y continentes a su gusto e intereses. Hoy como ayer y mañana tenemos un deber que cumplir con la sociedad y es un deber inalienable al que no vamos a renunciar porque muchas y muchos nacimos para marcar el camino de la conquista y la lucha de los derechos que nos intentan arrebatar día tras día y que no vamos a consentir que nos cueste lo que nos cueste. Y esto, como he dicho, es un suma y sigue, porque no daremos nuestro brazo a torcer hasta que los derechos que están presentes en las plataformas de los movimientos sociales, que hoy por hoy son sin duda los que están dando el do de pecho en los últimos años, se vean refrendados y aprobados por los gobiernos de turno, ya sean autonómicos o nacionales. Por eso, en esa nueva etapa que empieza hoy, lunes 11 de enero, queremos hacer un llamamiento a todas y todos los ciudadanos de nuestra ciudad para que se incorporen a las concentraciones de los lunes
en defensa no solo de las pensiones, sino de todos los derechos sociales que hoy por hoy están en cuestión y bajo la mirada de las posibles privatizaciones, entre las más importantes y que más nos afectan, las pensiones, la sanidad y las por las que no podemos dar ni un paso atrás, ni transigir con ningún gobierno cuando se nos intente arrebatar lo que es nuestro, todo lo público. Así, igual que hace 36 meses, todos los lunes estaremos y os esperamos en el atrio del Ayuntamiento de Tarrasa a las 10:30 horas, y ahí estaremos porque sois la voz. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Gobierne quien gobierne, lo público se defiende. Compañeros, compañeras, hasta el lunes que viene estaremos y seremos más y más y más para que no nos olviden. Gracias. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.